A este nuevo video vamos a tratar lo que es la ley de Ohm. Esta ecuación es muy importante para los avances tecnológicos que nos rodean hoy en día. Mi nombre es Leider Gaitán, instructor de electricidad y electrónica. Bienvenidos. Bienvenidos a este tema, mis queridos eléctricos y fotovoltaicos. Este tema hace parte del curso de fotovoltaica o energía solar, como también hace parte de los diferentes cursos como electricidad básica u otros que podemos encontrar en este canal. Mi nombre es Leider Gaitán, instructor de electricidad y electrónica. Los invito a conocer este fascinante mundo, no se lo pierdan. Entonces, para poder nosotros hablar lo que es o abordar el tema de la ley de Ohm, necesitamos nosotros conocer o comenzar por conocer lo que es la simbología eléctrica. Entonces, ahí nosotros podemos apreciar aquí arriba, como pueden ver, el primer símbolo que nosotros estamos detectando es el de una pila, que es la que nos va a dar el voltaje para que nuestro circuito funcione. Esta es una clase pues de voltaje. Ya sabemos que tenemos el voltaje alterno, el continuo y el directo, que más adelante lo vamos a tratar. Luego, ¿qué sigue? El interruptor. Véalo, ahí está el interruptor, el que está de segundito. El interruptor, ese es el símbolo, el que está ahí. Ya más adelante lo vamos a trabajar cómo opera y todo el cuento. Después tenemos el bombillo, ese es el símbolo del bombillo y este es el símbolo del conductor. Los invito a que le den pausa al video para que dibujen, y desde ahora vamos conociendo la simbología, cómo se dibuja. Es muy importante cómo se dibuja, porque eso dice mucho de la profesionalidad de cada eléctrico o persona que esté tratando este tema. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos nosotros la interpretación física de esos símbolos. Entonces, aquí a este lado está lo que es la pila, ¿cierto? Que es la que me da la energía. Aquí en la parte de arriba vemos lo que es el interruptor, que es el que ayuda a pasar la corriente, me dice cuándo sí y cuándo no. Y a este lado tenemos la carga o el bombillo. Pues para efectos de esta explicación, pues vamos a trabajar con el bombillo, pero podemos trabajar con cualquier carga eléctrica. Se llama carga eléctrica aquello que consume energía. Entonces es importante darle pausita y hacer este dibujo y ir explicando elemento por elemento. La pila, la que me da el voltaje. El interruptor es el que me interrumpe el paso de la corriente, o me abre o me cierra el circuito. Y este señor que está aquí, perdón, el que está acá, es el que me va a consumir la energía. Cuando yo tengo un solo elemento de cada uno, esto se le llama un circuito simple, es decir, una batería, un interruptor, un bombillo, por este lado un bombillo, y están interconectados por un cable como el que podemos ver ahí de color rojo. A eso se le llama un circuito simple o circuito básico. Ustedes van a encontrar en los otros textos. Y aquí ya podemos ver cómo nosotros podemos unir los diferentes elementos. En este caso, lo que está aquí arriba, la pila con el interruptor y el bombillo. La pila, el interruptor y el bombillo. Entonces, ese es nuestro primer circuito, el circuito simple. Está conformado por una pila, un interruptor, un bombillo y un cable que los conecta entre sí. Ese es el circuito más básico de nuestra primera práctica. Entonces aquí ya nosotros vamos a hablar del señor Ohm. Él se llama George Ohm, que es uno de los genios de la electricidad. Genio. Los invito a que lean con mayor detenimiento la biografía, la investiguen y compartan con sus similares lo que hizo este señor tan prodigiosamente. George Simon Ohm, él nació en 1789 y murió en 1854. Él es un físico alemán, hijo de cerrajeros. Él descubrió la ley de Ohm, él se puso a estudiar y la descubrió en 1827. Por eso lleva su nombre, ley de Ohm, y él lo que hace es relacionar el voltaje, la corriente y la resistencia
tema que nosotros ya comenzamos a tratar cuando hallamos la resistencia corporal, cuando medimos el voltaje del toma, cuando sabemos qué corriente puede resistir nuestro cuerpo. Pero, ¿qué dice este señor Ohms? El señor el señor Ohm, él lo que dice es que si a un circuito yo le aplico un voltaje eléctrico, él yo le aplico un voltaje eléctrico, él me va a generar una corriente. Pero esa corriente va a estar generada por una resistencia. Todos los circuitos eléctricos tienen resistencia, por eso es que no se queman. Cuando esta resistencia está variando, en algún momento que baja o sube, es donde el elemento llega a sufrir una imperfección. Cuando dice uno, se me quemó el bombillo, se quemó el equipo de sonido, se quemó determinado artefacto. Entonces alteró la resistencia, pasó a determinada corriente y se quemó. Entonces, este señor Ohm, mirando esto, sacó la ley que voltaje es igual a corriente por resistencia, o V es igual a I por R. Entonces, siguiendo con este tema tan interesante, vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes entiendan cómo es que se está trabajando este tema. Entonces, vamos a suponer que yo aquí tengo una pila fotovoltaica. Yo cuadro aquí un momentico, cuadramos una cosa a mitad. Bueno, entonces digamos que yo aquí tengo este es el símbolo de la pila, ¿sí? El más largo es el positivo y el más pequeño es el negativo. Aquí yo tengo mi interruptor y aquí yo tengo mi bombilla. Y ellos están conectados entre sí por un cable o conductor eléctrico, como lo estamos viendo acá. El circuito tiene que estar netamente cerrado. ¿Para qué? Cuando yo activo este conductor, entonces este voltaje hace que se muevan los electrones a través del circuito. En este caso enciende la bombilla y vuelve otra vez a su fuente. Este rojo sería ¿quién? La corriente. Aquí estaría el voltaje, pero esta señora tiene aquí una resistencia porque si no se quemaría la bombilla. ¿Qué nos dice Ohm? Que voltaje es igual a corriente por la resistencia. Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces vamos a hacer el ejemplo número 1, ¿sí? Entonces el ejemplo número 1. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo. Se tiene un bombillo de 5 amperios y 6 ohmios. ¿A qué voltaje se debe conectar? Entonces, en ese orden de ideas, vengo aquí para inicio. Yo sé que voltaje es igual a corriente por resistencia. El voltaje no lo conozco, es lo que me están preguntando. La corriente, acuerden que la corriente se da en amperios, entonces son 5 amperios. Y la resistencia es igual a 6 ohmios. Entonces yo voy a utilizar aquí un triangulito que es de mucha ayuda a la hora de trabajar con las ecuaciones. Este está aquí. Entonces aquí está voltaje igual a corriente por resistencia. Entonces me están diciendo ¿cuál es el voltaje? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces listo, entonces digo que voltaje es igual a corriente por resistencia. Voltaje es igual la corriente, que es 5 amperios, que lo multiplico por 6 ohmios. 5 amperios por 6 ohmios. Entonces el voltaje sería igual 5 por 6, 30 voltios. O sea que yo este bombillo, para que no se me queme con esas características, yo lo debo de conectar a 30
voltios. Bueno, vamos a hacer el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 que nos dice: se tiene un bombillo de 10 voltios y de 6 ohmios. Calcule la corriente que pasa por el circuito. Entonces vamos a calcularla. Yo sé que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Yo sé que el voltaje es igual a 10 voltios. La resistencia es igual a 6 ohmios, pero entonces me están diciendo que calcule la corriente. Yo sé que de este triangulito, aquí está el voltaje, aquí está la corriente y aquí está la resistencia. Si yo tapo corriente, porque voy a hallar la corriente, si yo tapo aquí la corriente, entonces me queda que voltaje sobre resistencia. Bueno, entonces ¿yo qué puedo decir? Que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces digo que la corriente es igual voltaje 10 voltios dividido entre 6 ohmios. 10 voltios dividido entre 6 ohmios. Entonces esto me da, lo hacemos en la calculadora y me dice que la corriente es igual a 1.66 amperios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo aquí tengo mi fuente de voltaje, le coloco un colorcito más vivo, acá este. Yo aquí tengo mi fuente de voltaje, tengo mi interruptor, tengo mi bombillo. Vamos a unirlos. Entonces este lo uno con este lo uno con este y este lo uno con este. Pero yo sé que el bombillo, la fuente es de 10 voltios. Entonces aquí la fuente es de 10 voltios. El voltaje va a estar aquí en la fuente. Este bombillo es de 6 ohmios, o sea, tiene una resistencia de 6 ohmios. Pero por el circuito va a pasar una corriente aquí de 1.6 amperios. Entonces mire que ya tenemos la descripción de todo el circuito. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, entonces aquí ya vamos nosotros con el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 dice así: se tiene un bombillo de 24 voltios y 6 amperios. Calcule la resistencia que se presenta en el circuito. Entonces, en ese orden de ideas, yo sé que en el circuito hay un voltaje de 24 voltios. Tengo una corriente de 6 amperios. Entonces nos dicen que vamos a la resistencia. Traigo mi cuadrito que los voy a explicar más adelante, mi triangulito, y yo sé que aquí está voltaje, corriente y resistencia. Como me piden hallar la resistencia, tapo resistencia y ¿qué me queda? Voltaje sobre corriente. Entonces yo sé que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente eléctrica. Entonces yo sé que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente, que sería igual a 24 voltios sobre la corriente, que es 6 amperios. Entonces la resistencia sería igual a ¿qué? 6 por 4, 24. Entonces serían 4 ohmios. Y ahí ya estaría realizado el circuito. Ahora, ¿cómo nos queda entonces? ¿Cómo nos queda a nosotros este circuito? Entonces yo aquí tengo mi positivo, mi negativo, el interruptor. Pero cambio de color, que este color no me gusta, no se vio nada. Qué pena con la visita. El positivo
el positivo, el negativo, el interruptor, el bombillo, y vamos a conectarlo con cables, con los diferentes cables conductores que yo puedo obtener, ¿cierto? Ahí está. Entonces vamos a escribir las características. El voltaje, pues yo sé que es 24 voltios. Esta señora tiene una resistencia de 4 ohmios y por aquí pasa entonces una corriente de 6 amperios. Y ahí están todas las características de nuestro circuito en el momento que nosotros vamos a hacer las diferentes operaciones. Bueno, entonces de acuerdo a eso vamos a hacer un pequeño resumen de la ley de Ohm. Para hallar la corriente, entonces yo sé que corriente, voy a hacerla con este colorcito, corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia. Para hallar el voltaje, pues yo sé que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y para hallar la resistencia, pues yo sé que R es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces, aquí está voltaje sobre resistencia, hallo corriente. Voltaje, multiplico la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia, y para hallar la resistencia es el voltaje sobre la corriente. Entonces aquí ya tenemos lo que es el estudio de la ley de Ohm. Ya en clase pues vamos a practicar directamente la ley de Ohm y vamos a hacer unos ejemplos, montar unos circuitos donde vamos a medir las diferentes magnitudes eléctricas de este tema tan importante, esta ecuación tan importante que es la ley de Ohm. Gracias a esta ecuación es que nosotros tenemos los dispositivos tecnológicos que nos rodean, celulares, televisores, neveras, cualquier elemento eléctrico o electrónico maneja la ley de Ohm, se construyó utilizando esta ecuación. Los invito a que lean más de este señor Ohm, que es un genio de la electrónica, sobre todo porque en ese tiempo no existía internet, las comunicaciones eran mínimas, para trasladarse eran los días, y mire, llegaban tan lejos. Muchas gracias por su atención y recuerde que ustedes son los mejores.